Castilla y León tiene lugares de ensueño, pero también enclaves que podrían encontrarse en nuestras peores pesadillas. Hoy conoceremos algunos de los misterios que encierra Salamanca, un sillón que se dice que perteneció al mismísimo diablo en Valladolid, y la trágica historia de un pueblo que desapareció de la noche a la mañana en la provincia de Soria, Masegoso. Salamanca es una de las ciudades de toda España que más curiosidades y leyendas alberga en su interior. La extensa historia de la que puede hacer gala y la relevancia que ha tenido en el mundo durante tantos siglos hacen de ella una de las capitales de provincia más fascinantes de nuestro país. ¿Pero por qué razón ha sido tan notable su papel en la historia? ¿A qué se debe esa importancia a lo largo de tanto tiempo? Salamanca es conocida por ser una ciudad de sabiduría, de conocimiento, presidida por su universidad, la Universidad de Salamanca. Podemos datar el inicio de la universidad en 1218, cuando Alfonso IX, rey de León, decide que quiere tener en su reino unos estudios superiores. Por ello crea la Schola Salamanticae, que será el germen de la universidad actual. Es una de las universidades más antiguas de toda Europa, junto con la de París, Oxford y Bolonia. Será a partir de 1254 cuando Alfonso X el Sabio le dé la Carta Constitucional, y con ello comenzará la andadura de la universidad. La época de mayor esplendor de la biblioteca de la Universidad de Salamanca comienza a partir de mediados del siglo XV y ya en el siglo XVI, formándose en el año 1509 tal y como la conocemos hoy en día. En la Biblioteca de Salamanca podemos encontrar cientos y miles de ejemplares que contemplan toda la historia de España y de la Universidad de Salamanca. También en ella podemos encontrar algunos manuscritos que fueron prohibidos por la Inquisición. ¿Cómo no empezar mi viaje por Salamanca contando la leyenda más popular y conocida de toda la ciudad? Y es que aquí, en esta pared, hay una rana sobre una calavera. Pero, ¿qué es lo que dice la tradición sobre ella? ¿Qué leyenda se cuenta? Pues bien, como en toda historia, hay dos versiones de la misma. Por un lado, dicen que el universitario que la vea se casará y terminará sus estudios, pero por otro, tendríamos una explicación bastante más didáctica. La rana simbolizaría a la lujuria y estaría puesta sobre la cabeza de una calavera que sería la muerte. Esto es así porque el escultor lo que quería representar era ese peligro que acarrearían las relaciones corporales en una época en la que las enfermedades contagiosas producirían la muerte. Como veis, dos versiones de un mismo hecho. Salamanca es apasionante. Dicha fascinación por la ciudad y en especial por su universidad viene dada no solo por cómo han convivido y se han prácticamente fusionado durante estos siglos, sino también por todo el legado y tradiciones que nos han dejado en este tiempo. Un dato, cuanto menos curioso, de la historia de la Universidad de Salamanca son estas pinturas que se conservan por la mayor parte de sus paredes. En su origen las escribían los universitarios que acababan de terminar sus estudios de doctorado, y ese tono rojizo característico que tienen y que se ha mantenido hasta hoy en día se conseguía mezclando sangre de toro, aceite y arcilla. Esos tres ingredientes conformaban este color y podemos observarlas a día de hoy en muchas de las distintas facultades de toda la universidad. Y si hay un lugar de la universidad que albergue más misterios e historia por metro cuadrado, esa es la biblioteca. En ella encontramos antiguos libros censurados, manuscritos prohibidos por las tradiciones de otro tiempo que les hicieron apartarse de la mayoría de personas, pero que atrajeron las miradas de los más curiosos que querían alcanzar conocimientos más allá de lo permitido.
Tras esta puerta se esconden siglos de conocimientos, cientos de años de enseñanzas prohibidas y censuradas. Aquí dentro hay tantos libros que podríamos pasarnos vidas enteras para poder leerlos todos y descubrir esos misterios que albergan en su interior. Y en ese interior me está esperando Eduardo para poder contarme mucho más sobre esta biblioteca de la Universidad de Salamanca. Estamos en un lugar increíble y único. ¿Qué es este sitio? Bueno, pues esta es la biblioteca histórica de la Universidad de Salamanca y esta sala, tal y como la estamos contemplando, es una reconstrucción realizada a mediados del siglo XVIII. Y en un lugar de estas características, ¿cómo se puede saber cuántos libros alberga? Los libros los tenemos organizados en 3 colecciones. Por un lado tenemos los libros impresos entre los siglos XVI al XVIII, que de ellos tenemos cerca de 60.000 volúmenes. Todo lo que estamos viendo aquí serían libros impresos ya a partir del siglo XVI. Y luego tenemos una sala anexa a la sala general, en la que tenemos las otras 2 colecciones supuestamente más emblemáticas, más importantes, a la que todo el mundo llama más la atención. Por ejemplo, por un lado estaría la colección de manuscritos, que está conformada por cerca de 3.000 piezas, y luego tenemos la colección de incunables, solo los impresos del siglo XV, desde la aparición de la imprenta hasta el 31 de diciembre de 1500, ese es el periodo incunable, y de ellos tenemos cerca de 500 ejemplares. Entre tantos libros históricos, tiene que haber muchos misterios y leyendas dentro de ellos, ¿no? Y algunas de ellas probablemente están todavía por rescatar, ¿no? Y sobre todo en general nosotros siempre decimos que los conocimientos que atesoran todos estos libros, pues eso, en muchas ocasiones sí sabemos muchas cosas de ellos, pero hay otras en las que yo creo que todavía se mantienen un poco semiocultos, si podemos decir así, y que todavía están esperando a que muchos investigadores puedan trabajar sobre esos libros y ponerlos a la luz. ¿Qué ejemplos te vienen a la mente de libros que sean curiosos, que alberguen ese aura de misterio? Los libros censurados, todo aquello que tiene que ver con la censura, yo creo que siempre despierta mucho interés. Lo que no se suele saber siempre es cómo funcionaba esta censura. Una de las cosas interesantes es que, porque siempre pensamos respecto a la censura, que es libro a la hoguera, se acaba con él, pero si tenemos vestigios nosotros de la censura es porque no siempre pasaba eso. No siempre la censura era prohibitoria, que sería el caso de los libros en la hoguera, sino que había casos de expurgo, que se llama, en el que no toda la obra, según las ideas de la Inquisición, no tendría que ser censurada toda la obra, sino solo que está fuera de sus normas, de lo que es aceptable, y hay partes de ella que tienen que ser eliminadas, y entonces ahí es donde se hace ese expurgo, que es muy interesante, porque vemos el proceso del censor, que lo que va a hacer es atenerse a lo que le marca el índice de libros prohibidos, le va a decir qué partes son las que tiene que eliminar, y nosotros lo que hacemos es cotejar el índice de ese momento, la edición de ese momento, con el ejemplar que tenemos, y vemos cómo no tiene ningún trabajo intelectual. Él no decide qué partes de la obra se censuran, sino que simplemente se atiene, es como una especie de funcionario, ¿no? Podemos decir así, en el que él simplemente hace lo que le indican en ese índice, ¿no? Pero gracias a eso, muchos de esos tomos han podido sobrevivir a la historia, ¿no? Es esa labor que realiza ese censor, por lo menos tenemos uno firmado por un censor que dice llamarse Francisco Cachupín, que ya con el nombre ya nos invita un poco a la guasa, ¿no? y a la broma, y es un funcionario, es un hombre que lo que hace es, de una forma en un primer momento meticulosa, tachar los renglones uno a uno, hay veces que superpone un papel encima para impedir todo ello, para impedir que se pueda leer, y luego hay momentos en los que ya se ve al final del libro en el que ya no tiene material para tapar, y entonces lo que hace es arrancar directamente las páginas. Esas, por ejemplo, no podríamos rescatar sus conocimientos. En cambio, de las páginas tachadas o de las que sí están pegadas, hoy en día, es lo que nos sabían Cachupín y sus secuaces, es que hoy en día con luz ultravioleta se podría ver lo que contiene debajo de esa censura, ¿no? En Salamanca, un lugar en el que la universidad y la educación tienen tanta importancia,
existe un emplazamiento relacionado muy cercanamente con el lado más tenebroso del alma y sus ansias de conocimiento. En este enclave oscuro y apartado del mundo, varias personas descendían a las más profundas galerías subterráneas de la ciudad. En ellas se convertían en alumnos deseosos de adquirir los saberes prohibidos de la sociedad en la que les había tocado vivir, pero para poder poseerlos debían de pagar un alto coste. ¿Quién era el encargado de transmitirles tales conocimientos? Cuentan que tan misterioso profesor no era otro que el mismísimo diablo y que aquel rincón oscuro bajo la tierra de Salamanca era el aula desde donde impartía sus saberes. ¿En qué lugar estamos ahora mismo? Bueno, pues estamos en un lugar, como ves, muy singular. Es la cripta de la iglesia de San Cebrián. Y esta cripta entonces indica que antes aquí hubo una iglesia. Exactamente. En la parte superior se encontraba el acceso principal a la primitiva iglesia, una iglesia románica. Realmente nosotros, en la parte que nos encontramos, corresponde al ábside de la primitiva iglesia y en la parte inferior del ábside hacía las veces de sacristía y de cripta. ¿Y de qué época estaríamos hablando más o menos? Estamos hablando del siglo XII. Ten en cuenta que hoy esto lo vemos a cielo abierto, pero en el pasado pues la percepción sí que debía de ser más de cueva y era un lugar oscuro, porque la cripta de la iglesia se metía dentro de la muralla medieval. ¿Es por ello que se llama la Cueva de Salamanca? Bueno, yo creo que el nombre de Cueva de Salamanca ya es posterior, ya es avanzando más el tiempo, cuando la iglesia está muy deteriorada, se derrumba, y es a partir ya del siglo XVI cuando empieza a entrar en juego toda la leyenda que encierra este entorno tan singular. ¿Esa leyenda qué relación tiene con este lugar? Bueno, la leyenda nos habla de que aquí, en este espacio, en esta cripta de la iglesia de San Cebrián, se daban clases de ciencias ocultas, de nigromancia, de magia negra. Entonces, ¿qué importancia tenía este emplazamiento en aquel momento? El emplazamiento en aquel momento era pues un lugar muy frecuentado por estudiantes de la Universidad de Salamanca, porque las primeras lecciones de la escuela catedralicia y del estudio de Salamanca se impartieron en el claustro de la Catedral Vieja, y en torno a ese claustro podemos decir que había como un campus universitario. Entonces estamos en pleno campus universitario. Incluso el Cabildo de Salamanca, Cabildo Catedralicio, alquilaba casas cerca de la catedral para improvisar aularios. ¿Qué leyenda se cuenta sobre esos estudiantes que bajaban a las partes subterráneas de Salamanca a estudiar artes oscuras? Bueno, pues la leyenda de la Cueva de Salamanca empieza a tener auge, o el origen de esta leyenda hay que ubicarlo a partir del siglo XVI, XV-XVI, y ahí tenemos como protagonista al Marqués de Villena. ¿Vale? Entonces, mira, la leyenda cuenta que las clases las impartía el diablo, el mismísimo Satanás. El mismísimo Satanás en realidad era el sacristán de la iglesia de San Cebrián, que bajo sus vestimentas escondía esa naturaleza diabólica. ¿Y qué precio ponía ese sacristán a los alumnos que tenía? Bueno, pues el precio realmente era muy alto, pero solamente sería para uno de ellos. Te cuento cómo funcionaba el sistema y cuál era el pacto con el diablo. Según la leyenda, 7 estudiantes acudían durante 7 años a los cursos que impartía Satanás en esta cueva de Salamanca. Terminados los 7 cursos, uno de los estudiantes debía de quedarse al servicio del diablo como pago de las clases que habían recibido todo el grupo. ¿Y cuánto tiempo se iba a quedar con el diablo? ¿Para toda la vida? Bueno, pues se supone que sí, la leyenda no especifica, ya sería un precio, como te dije al principio, muy alto, porque sería para la eternidad. ¿Y qué pinta el Marqués de Villena en todo esto? Pues el Marqués de Villena es el verdadero protagonista, porque según la leyenda, al que le tocó quedarse fue al Marqués de Villena, que fue un alumno notable, un alumno aventajado que aprovechó muy bien
las lecciones del diablo. ¿Y qué hizo el marqués de Villena cuando le tocó pagar ese precio tan alto? Bueno, pues el marqués de Villena debió de tenerlo claro que intentaría burlarse del diablo y escapar. Entonces, con sus artes mágicas, con su agudeza, consiguió burlarse del demonio. ¿Cómo consiguió zafarse del diablo? Pues muy fácil. El marqués de Villena aprovechó que el diablo había salido, entonces se escondió en una tinaja. Pero antes de esconderse en la tinaja, sobre una mesa dejó abiertos unos manuales, unos libros, en los que se explicaban las prácticas para conseguir ser invisible. De forma que cuando regresó el diablo, vio que el marqués no estaba y vio que sobre la mesa había libros con unas prácticas sospechosas, pensó rápidamente que se había escapado y muy apresuradamente salió de la cueva en busca del estudiante y tan apresuradamente salió que dejó la puerta abierta y en ese momento el marqués de Villena, el estudiante tan aventajado, consiguió salir y burlarse del diablo. ¿Qué ocurrió después de eso? Pues en ese momento en el que el estudiante está saliendo de la cueva, perdió su sombra y con su sombra perdió su alma. Por eso creemos que entre nosotros y por las calles de Salamanca todavía está el marqués de Villena, porque lo que se rumorea es que, como era un alumno tan aventajado, consiguió el gran secreto de la inmortalidad. Es decir, que el marqués de Villena no solo consiguió escapar del diablo, sino que además consiguió la vida eterna, ¿no? Eso es. Y consiguió quedarse para siempre en este lugar y en homenaje a este estudiante aventajado del diablo tenemos la torre del marqués de Villena, que podemos ver también desde aquí, que es una torre muy interesante del siglo XV. En realidad nunca fue habitada por este personaje ni nunca le perteneció, pero lleva su nombre. A mayores, esta leyenda, este lugar, ha sido escrito en varios libros por importantes autores, ¿no? Sí, efectivamente, Nacho, la leyenda y el entorno de la cueva de Salamanca aparece citado, por ejemplo, Cervantes en un entremés de la cueva de Salamanca, muy divertido, nos habla de la cueva de Salamanca. El escritor escocés Walter Scott también habla de intrigas en la cueva de Salamanca. Incluso en países de Latinoamérica, lugares como quedades, lugares oscuros, los llaman las Salamancas y nos llevan a esa connotación de un lugar mágico donde se practica la magia negra, la nigromancia, las artes ocultas. Valladolid vivió épocas de gloria en las que llegó a ser capital del imperio, pero cuando este privilegio pasó a pertenecer a Madrid, la ciudad entró en una decadencia que duró siglos, unos años oscuros que nos llevan a la segunda historia que voy a investigar, en la que hay varios personajes protagonistas. Por un lado, tenemos a un estudiante de medicina obsesionado con la anatomía. Por otro, un niño que tuvo la mala suerte de estar en el lugar y el momento equivocados. Por otro lado, tenemos a un nigromante navarro y por último, a un sillón maldito que se encuentra hoy en día tras las puertas de este Museo Arqueológico de Valladolid. Es el llamado Sillón del Diablo. El Sillón del Diablo es un objeto misterioso que podríamos encuadrar dentro de lo que llamaríamos objetos malditos. El Sillón del Diablo, como bien indica la palabra, pues es un sillón que está maldito. Esta silla se encuentra ahora mismo en Valladolid y tiene una leyenda negra bastante interesante. Esta leyenda se remonta al año 1548, cuando comienza en la Universidad de Valladolid la primera cátedra de medicina en España. La leyenda del Sillón del Diablo de alguna manera va viva, va creciendo y cada vez viene más gente preguntándonos por qué es eso, cómo fue, etcétera, etcétera. Según cuenta la leyenda, Andrés de Proaza fue un estudiante de medicina que en el siglo XVI estaba obsesionado con la anatomía.
Sus vecinos escuchaban gritos procedentes de su sótano cada día y decidieron denunciarle. Al ir a investigar, las autoridades encontraron en su casa un cadáver descuartizado y junto a él multitud de órganos humanos. Inmediatamente, el hombre fue llevado ante el tribunal de la universidad, que lo juzgó y no dudó en condenarlo a morir por cometer tales atrocidades. En su lecho de muerte, Proaza confesó que tenía un pacto con el diablo, el cual se le había aparecido sentado en una silla que le habría conferido toda la sabiduría del mundo. De acuerdo a lo que se dice, aquel médico que se siente en ella adquirirá todo el conocimiento del mundo, pero si no hubiera estudiado medicina, morirá a los 2 o 3 días. Esta fue, a grandes rasgos, la historia del Sillón del Diablo. Y yo he venido hasta aquí, al Palacio de Fabio Nelli, para charlar con Víctor sobre los entresijos de este objeto maldito. Buenas tardes, Víctor. Hola, ¿qué tal? Pues estoy buscando saber más sobre la leyenda del Sillón del Diablo y tengo entendido que tú has escrito un libro sobre él. ¿Qué te inspiró de esta leyenda para escribirlo? Pues verás, en cuanto escuché la leyenda, en cuanto me la contaron, tuve que saber más. Entonces enseguida me puse a recabar información, a intentar descubrir cómo era la leyenda y supe que tenía que escribir sobre ella. Era una leyenda que hay que escribir sobre ella, que no había nada escrito. Entonces la historia empezó a cobrar fuerza en mi cabeza, aparecieron los personajes, aparecieron todas las tramas y me puse manos a la obra. ¿Y esta leyenda cómo comienza? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Bueno, la leyenda nos traslada al siglo XVI, que es el momento en el que el Valladolid es nuestro máximo periodo histórico, es cuando nos convertimos en el Valladolid de la corte. Entonces nos traslada a esa época, al año 1550, pleno siglo XVI, que yo diría pues, que es cuando Valladolid conoció su máximo momento histórico. Y en ese máximo momento de riqueza de la ciudad, ¿qué personaje entra a formar parte de esta leyenda? Bueno, la historia nos habla de Andrés de Proaza. Andrés de Proaza era un médico portugués y bueno, pues viene aquí a estudiar medicina por una razón que es que hacía Valladolid única. Y es un poco el contexto histórico. Resulta que Valladolid nos convertimos en la primera ciudad de Europa donde se podía diseccionar cadáveres. Y es que desde que en 1299 el Papa Bonifacio VIII prohibió las disecciones de cadáveres mediante la bula Ex Sepulturis, estaban prohibidas. No se podían, ni en medicina ni nada. Entonces, ¿qué sucede? Que Alonso Rodríguez de Guevara, que era un médico granadino, en ese año 1550 pide permiso al rey Carlos I para que le permita crear una cátedra de medicina en la que diseccionar cadáveres. Y el rey se la concede, le autorizan. Entonces se plantea varias universidades, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Alcalá de Henares, pero al final se escoge la de Valladolid pues porque éramos una ciudad en ese momento efervescente, la capital en ese momento de la corte, ¿no? Entonces viene a Valladolid buscando aprender medicina con cadáveres, pudiendo ver en vivo el cuerpo real, pudiendo ver los órganos, pudiendo practicar con cadáveres reales. Y Andrés de Proaza llega a Valladolid para estudiar medicina o siendo ya un médico, según las dos vertientes de la teoría. ¿Qué ocurre después? Pues se asienta o se aloja en una casa que estaba en la calle Esgueva y desde que Andrés de Proaza se alojó en esa casa ya los vecinos se quejaban de que oían ruidos extraños, de que veían salir luces raras, de que el río se teñía de rojo a su paso por su casa. Entonces ya la gente estaba un poco mosqueada. Un día desaparece un niño de 8 o 10 años, le buscan por toda la ciudad y no aparece. Entonces la gente se le ocurre la idea y dice, a ver si va a estar en la casa del médico este. Entonces entran los alguaciles, entran en la casa del médico Andrés de Proaza, del estudiante de medicina Andrés de Proaza, y en el sótano se encuentran al niño tendido sobre una tabla, sobre una mesa, y totalmente con los órganos dispersos por la mesa, con el pecho abierto en canal y totalmente estaba muerto y con los órganos dispersos. Obviamente lo detienen
y como era estudiante de la universidad pasa en un primer lugar a ser, vamos a decir, propiedad o jurisdicción de la propia universidad. Lo que ocurre es que enseguida la Inquisición toma cartas en el asunto, pues por ciertas cosas que él confiesa. Lo que él confiesa es que él tenía un sillón frailero, entonces ese sillón frailero, según él, se lo había regalado un nigromante navarro. Entonces él dice que cada vez que se sentaba en ese sillón se le aparecía el diablo y le decía lo que tenía que hacer para poder adquirir conocimientos supremos de medicina y ser capaz de obtener todo el poder y todo el conocimiento sobre la medicina. Estamos hablando de una leyenda que recuerda mucho a Fausto, el hombre que pacta con el diablo para conseguir todo el conocimiento del mundo. Pues si te parece, Víctor, ¿nos acercamos a ver ese sillón del diablo y continuamos charlando? El sillón pasó a manos de la Universidad de Valladolid. En un primer momento comenzó a utilizarse, pero las personas que se sentaban en él acabaron muriendo. Se dice que el que se sienta en este sillón le pueden ocurrir dos cosas. Una, que el diablo lo acepte y le dé algún tipo de conocimiento. O la segunda opción es que el que se sienta en él, el diablo no lo acepte y entonces muera de alguna extraña manera en los siguientes días. Lo cierto es que la última persona que sabemos que se ha sentado se pidió una excedencia, desapareció y no hemos vuelto a saber de ella. Víctor, ¿este es el sillón del diablo? Sí. Da mala espina, da... No transmite buenas sensaciones. Ninguna, absolutamente ninguna. Es como estar al lado de algo que te está repeliendo. ¿Y qué fue lo que Proaza dijo justo cuando le ajusticiaron? Proaza lanzó una maldición. Entonces, esa maldición lo que hizo fue salvar el sillón. Con esa maldición lo salvó. Lo que dijo es, todo aquel que se siente en el sillón 3 veces sin ser médico o todo aquel que intente destruirlo, morirá. Entonces, cuando a Teresa de Proaza fue condenado, fue arrestado, todos sus muebles fueron subastados. Hubo varias subastas, pero nadie se atrevió a pujar por los muebles de un asesino, y menos aún por unos muebles malditos. Entonces los muebles se los quedó la Universidad de Valladolid, y la universidad los coge y los guarda en un trastero. Tampoco se atreve a hacer nada con ellos, es decir, son de ellos, pero no deja de ser unos muebles malditos, sobre todo el sillón, los muebles de un asesino, entonces los dejan apilados en un almacén y así permanecen durante muchos años. Es en ese momento en el que este sillón pasa a formar parte de ese trastero de la universidad cuando se empieza a forjar de verdad la leyenda, ¿no? Sí, porque un bedel un día accede a ese trastero, entonces rescata el sillón, lo coloca en su entrada, en su despacho donde tiene el bedel y se dedica a usarlo para descansar. ¿Qué sucede? Que tal y como dice la leyenda, al tercer día de haberse sentado en él, el bedel aparece muerto. Nadie le da importancia, ¿vale? Pues a lo mejor le ha dado un infarto, le ha llegado la hora, pues de acuerdo, cogen al bedel, se le entierra y lo que hace la universidad es reponer al funcionario con un nuevo empleado. Entonces el bedel nuevo también utiliza el sillón y al tercer día el nuevo bedel vuelve a aparecer muerto en idénticas situaciones, en idénticas condiciones. Entonces es cuando la Universidad de Valladolid se mosquea y dice, 2 bedeles en 3 días, ¿qué está pasando aquí? Entonces investigan un poco y se recuerda la leyenda del sillón del diablo, es decir, descubren qué sillón es este y cuál es la leyenda del sillón del diablo. Lo deciden castigar de alguna manera colgándolo boca abajo de la capilla de la universitaria y ahí permaneció hasta que en 1909 se derribó el edificio de la universidad y el sillón es donado al Palacio de Fabio Nelli, al museo, entonces sea Museo Arqueológico de Valladolid, pero bueno, al Museo de Valladolid. Y después de que pasara de estar en la universidad al Palacio Fabio Nelli, ¿qué hicieron con el sillón? De estar colgado boca abajo como estaba, yo lo veo aquí muy normal, ¿no? Bueno, ha pasado de estar expuesto aquí en el Museo Fabio Nelli, tiene un cordoncito rojo para que no se pueda sentar nadie encima, es lo único que tiene. Eso hay un cartel que recuerda que es el sillón del diablo, pero bueno, ya no está castigado. ¿Y durante ese tiempo ha vuelto a comentarse o a suceder algo relacionado con él y su maldición? Leyendas siempre hay. Indagando información, tratando de recapitular información, he descubierto de todo. Que unas estudiantes que se sentaron en el sillón y tuvieron un accidente de tráfico, hay leyendas, o sea, siempre oyes habladurías. Bueno, Víctor, muchas gracias por darme a conocer tantos detalles sobre la leyenda del sillón del diablo. Y ahora te voy a pedir si puedes dejarme a solas con él un rato, porque quiero sentirlo más, quiero conocerlo un poco más a fondo. Sí, por supuesto.
Muchas gracias, Víctor. Nada, a ti. Miro al sillón que se encuentra ante mí como quien mira a alguien que ya conoce y que no quiere tener cerca. Sin embargo, su magnetismo es tal que me embruja y paso los minutos ante él absorto por toda la historia que tiene detrás. Después de estar frente a frente de este sillón del diablo, he podido sentir en mis carnes, en mi alma, como algo, no sé lo que es, pero algo muy negativo, y en busca de ese algo me he decidido a colocar esta grabadora, buscando sobre todo fortuna, suerte de encontrar algo, ya sea esta energía o cualquier otra. Lo intento por el mero hecho de encontrarme aquí en un lugar tan especial como este Palacio Fabionelli del siglo XVI. Es por eso que voy a dejar la grabadora, esperar y después llevármela a analizar a ver si hemos tenido fortuna. El tiempo que me mantuve esperando mientras la grabadora funcionaba, lo hice en completo silencio y alejado de ella. En ese tiempo no escuché ningún ruido ni nada fuera de lo normal, así que cuando la recogí para analizarla, no creí haber podido captar nada. Sin embargo, tras limpiar y analizar el sonido, no podíamos salir de nuestro asombro. Esto es lo que llegó a captar nuestra grabadora, pero que nosotros no fuimos capaces de percibir estando allí en ningún momento. Según lo que nos parece, es como el sonido de una soga o de una cuerda retorciéndose. Volvemos a escucharlo para observarlo más claramente. Cuando le llevamos el sonido a nuestra experta, esto fue lo que nos dijo. Una psicofonía no es más que un sonido que no tiene una explicación contundente, es decir, no hay nada que provoque ese sonido, pero queda registrado ese sonido. Hay muchas veces que nosotros estamos aquí, por decirlo de alguna forma, nos encontramos en un sitio, pero es como que el espacio-tiempo se para y por eso se producen las psicofonías, es decir, entramos como en un bucle donde hay alguien que repite constantemente algo que ha pasado. Es como si dijéramos que ese momento en el espacio se ha quedado, pero estamos 200 años después, compartimos diferentes planos, por llamarlo de alguna forma, y es ese bucle constante. El encontrarme frente a frente con este sillón del diablo después de todo lo que me habían contado sobre él, agravó enormemente mis sensaciones al estar junto al sillón. Era como si la maldición, a partes iguales, me atrajera por un lado y me repeliera por otro. Para terminar la investigación, nos dirigimos a los restos de un poblado donde ocurrió una tragedia sin precedentes. Al amparo de la noche, Masegoso nos espera. En el siglo XVIII, el historiador Manuel Ivo Alfaro realizó un estudio sobre el pueblo de Masegoso, a raíz del cual desarrolló la leyenda del fantasma de Masegoso. Una leyenda bastante escabrosa que tiene unos tintes claros de realidad. Cuenta que las dos familias que gobernaban este pueblo, los Álvarez y los Orozco, se llevaban a muerte entre ellos. Julián tenía un hijo llamado Manuel y Andrés una hermosa hija llamada Adela. Aunque ambos tenían prácticamente la misma edad, no tenían apenas relación debido a la rivalidad de sus familias. El padre de los Álvarez le dijo al chico, a su hijo,
que por favor que nunca se juntara con los Orozco. Hasta que, un día de tormenta, los dos jóvenes se refugiaron bajo el mismo árbol y allí se enamoraron. Al enterarse del futuro enlace entre Manuel y Adela, Lázaro, uno de los pretendientes de Adela y nieto de una bruja, decide llevar a cabo la maldición que había puesto el padre de los Álvarez. Esta maldición decía que el fantasma de Julio Álvarez se aparecería durante todas las noches si la enemistad entre las dos familias no seguía constante durante el tiempo. Prepara con su abuela un plan para que esa boda no se produzca y comienza a disfrazarse todas las noches de fantasma para asustar a las familias del pueblo y evitar que esa boda tenga lugar. En una de esas noches, Manuel, el pretendido de Adela, intenta disparar a este fantasma. Le hiere, pero Lázaro coge el arma y mata al futuro marido de Adela. A la mañana siguiente, Lázaro es detenido y antes de ser llevado preso, Lázaro echa unos sapos venenosos dentro de la fuente del pueblo. Pocos días después, todos en el pueblo habrán muerto. A esta leyenda que hace que el lugar sea considerado como maldito, se le han unido los diferentes hechos sin explicación que han tenido lugar aquí en los últimos tiempos. Equipos de expertos parapsicólogos afirman haber encontrado sombras, recogido psicofonías e incluso escuchado conversaciones entre personas que no se encontraban allí. Por esas razones, vamos a realizar simultáneamente 3 experimentos por los restos del poblado. ¿Podremos encontrar algo que se escape a cualquier explicación racional? Gracias a estos walkie-talkies estaremos en contacto los 3 en todo momento. Yo por mi parte voy a colocar una serie de grabadoras en los alrededores del pueblo, mientras que José, mi compañero, estará colocando unas cámaras en unos puntos muy especiales. Por su parte, Sergio estará realizando un aislamiento en la fuente donde se produjeron los hechos tan trágicos de este lugar. De hecho, debe de estar ya terminando de situarse. Voy a contactar con él. Sergio, ¿cómo vas? Acabo de encender la cámara y he colocado los sensores de movimiento alrededor de la fuente. Voy a comenzar el aislamiento. Nos ponemos manos a la obra a buscar emplazamientos que puedan tener alguna relevancia paranormal. José va en busca del lugar donde se han podido ver extrañas sombras en varias ocasiones. Mientras tanto, Sergio sigue aislado en la fuente, el lugar donde se produjo la desgracia. Aislado allí, intentará sentir o atraer a cualquier energía, permaneciendo en soledad durante un tiempo. Entretanto, yo he colocado la grabadora inicial en donde unos cazadores dijeron escuchar conversaciones acaloradas, pero no encontraron a nadie. De momento, todo transcurre con completa normalidad. Está colocada la primera de las cámaras. Voy a buscar otro punto para colocar la siguiente. Mientras tanto, el frío se va haciendo cada vez más intenso y diferentes sensaciones se van poco a poco apoderando de nosotros. Ya he dejado la primera de las grabadoras en uno de los rincones de Masegoso y paseando por estos lugares me vienen a la cabeza imágenes de cómo tuvo que ser la tragedia que se cuenta que ocurrió aquí en aquel momento. Se me ponen los pelos de punta solo de pensarlo. En este umbral dejo la segunda grabadora. Chicos, empiezo a sentir mucho frío. Estoy muy incómodo aquí. Vale, Sergio, no te preocupes, que yo ya voy a colocar la última grabadora. ¿Tú cómo vas, José? Estoy con la segunda cámara, mantén la posición. Tranquilo
Vale, yo de aquí no me muevo, me vais contando. El malestar de Sergio hace que intentemos ir más rápido. José sitúa la segunda de las cámaras ante la imponente torre del despoblado y yo intento encontrar cuanto antes un lugar idóneo para situar la tercera grabadora. Los nervios empiezan a hacerse cada vez más presentes entre nosotros. La tercera de las grabadoras la voy a situar en estas ruinas que están a los pies de la torre de Masegoso. He tardado bastante menos de lo que esperaba porque me preocupa el estado de Sergio. De hecho, voy a dejar la grabadora y a preguntarle su estado, a ver qué tal se encuentra después de todo lo que nos ha contado. Sergio, ¿estás mejor? De momento sigo igual. Tengo bastante frío y estoy incómodo. Coloco la tercera de las cámaras y voy contigo. Vale, perfecto. Nacho, ¿tú cómo? Chicos, uno de los sensores de movimiento acaba de sonar. Venid para acá enseguida. Lo he escuchado a lo lejos, voy para allá. Yo también, no te muevas, Sergio. En el momento en el que llegamos a la fuente, buscamos por todas partes por si algo se hubiera acercado a ese lugar. Nuestros corazones estaban acelerados y no parábamos de preguntarnos qué podría haber activado aquel artilugio. ¿Estaría relacionado de alguna manera con el frío y el malestar que sentía Sergio? Después de todo lo sucedido, lo que nos queda es analizar los resultados de todas las pruebas que hemos llevado a cabo. De ello ya se están ocupando José y Sergio. Por mi parte, lo único que queda es despedir esta investigación que finaliza ya en Masegoso, en la oscura y fría noche soriana. Intentando buscar pruebas de que algo se hubiera acercado, revisamos las cámaras que había instalado José por si alguna de ellas nos pudiera aportar algo de luz. Además, las dejamos grabando posteriormente durante un tiempo, pero nada se aproximó o se alejó del lugar en ningún momento, al menos que nosotros pudiéramos ver. Tras eso, investigamos los sonidos captados por las grabadoras y ahí sí que encontramos algo, una voz que parece que nos echa del lugar. Vamos a escucharla. Podemos afirmar que algo allí no quería que permaneciéramos más tiempo. Como si estuviera celoso y protegiera a Masegoso. Sería aquel Lázaro que nunca llegó a abandonar el lugar al que causó tanto dolor. Hay veces que cuando hay muertes traumáticas y hay muertes muy repentinas, es como que el alma no ha asimilado que ha dejado de vivir. Entonces es como que siguen viviendo esa misma historia y siguen repitiendo lo mismo que estaban haciendo incluso antes de morir. O sea, ellos no son conscientes de que han fallecido y evidentemente esos espíritus pues siguen haciendo como la vida normal, o sea, siguen levantándose por la mañana, yendo, paseando, bajando. Es como que están en un periodo de sitio donde no hay nada más que lo que ellos estaban haciendo en ese momento, ¿vale? Entonces ellos como que van repitiendo esa historia y van repitiendo como su vida, por decirlo de alguna forma. También es verdad que hay muchos que sí que son conscientes de que no están, pero no quieren dar el paso, o sea, no quieren pasar al otro lado. Tienen ese apego a algo que han dejado, entonces no quieren ahí dar ese paso. En nuestra investigación de hoy, hemos podido descubrir historias que se escapan a nuestra imaginación, habiendo sido testigos de leyendas terribles como la tragedia que se vivió en Masegoso. También nos llevaremos siempre en el recuerdo
el demoníaco sillón y su capacidad de otorgar conocimiento o arrebatarnos la vida para siempre. De la ciudad de Salamanca debemos rememorar esa historia que encierran todos sus libros y paredes de la universidad, así como la propia cueva en la que el mismísimo diablo impartía sus clases. La muerte y el demonio han estado muy presentes en nuestra investigación de hoy, y es que Castilla y León está repleta de misterios.